Había una soledad que no dolía, hasta que un día dolió. Clara había aprendido a estar sola. Después de un matrimonio largo y silencioso, y de una separación que no trajo lágrimas ni gritos, solo un adiós educado y 2 maletas en el pasillo, pensó que el tiempo la curaría sin necesidad de grandes gestos. Y así fue, por un tiempo. Volvió a leer, a caminar sin rumbo, a preparar cenas para una sola. Aprendió a dejar la radio encendida para que la casa no sonara hueca, y a conversar con su gato, aunque él nunca respondiera. Hasta que, una mañana, esa soledad, su compañera dócil, se volvió áspera. No por lo que pasaba afuera, sino por lo que ya no pasaba dentro de ella. Sentía que sus días eran repeticiones, eco de algo que alguna vez tuvo sentido. Esa mañana, Clara despertó con el sonido vibrante de su móvil. Eran las 6:15. No esperaba ninguna llamada a esa hora. Se incorporó con torpeza y vio que tenía una notificación de mensaje de voz. Mensaje nuevo, no identificado, recibido a las 06:13. No había número, solo desconocido. Deslizó el dedo y puso el altavoz. La voz que escuchó era vieja, fuerte pero temblorosa, familiar, y sin embargo, imposible. Clara, no te asustes, soy tú, pero no la tú de hoy, la de dentro de 30 años. Ella se quedó inmóvil. Sé que esto suena loco. No tengo tiempo para explicarte cómo. Solo escucha. Lo que hagas hoy va a cambiarlo todo. Hubo una pausa. Clara temblaba. No era una broma. Esa voz tenía su timbre, pero con ese peso que solo da la edad, con ese temblor de alguien que ha llorado demasiado. Hoy verás a un hombre. No sabrás que es él. No te va a parecer especial, pero lo es. Te lo ruego. No lo ignores. Háblale, aunque sea solo una frase. Él es tu historia no contada, tu esperanza no vivida. La grabación terminó con un suspiro. Clara tardó varios minutos en moverse. Primero pensó que había sido un sueño, pero al ver el registro en su móvil, supo que no. Revisó el archivo. Intentó llamar de vuelta. Nada. Abrió la ventana. El cielo aún estaba violeta. El mundo parecía el mismo. Pero ella no. Pasó todo el día con una mezcla de escepticismo y ansiedad. Un truco, una coincidencia, alguien imitando mi voz. Pero algo más profundo, más antiguo que la lógica, le decía que no era así. Ese día, al volver del supermercado, su bolsa se rompió justo frente a la floristería. Un hombre que salía le ayudó a recoger las manzanas. Tenía unos 50, pelo canoso, sonrisa tímida. ¿Está bien?, preguntó. Sí, gracias, respondió ella. Iba a irse, pero entonces, la voz en su cabeza. Háblale, aunque sea solo una frase. ¿Siempre compra flores a esta hora? El hombre sonrió, sorprendido. Sí, es una costumbre. Para mi hermana. Vive en la residencia de mayores. Clara asintió. Son bonitas. ¿Cuál es su favorita? Las violetas. Me recuerdan a nuestra madre. Hablaron durante 5 minutos. Luego, él se despidió con educación. No pidió su número. No insinuó interés. Solo se fue. Esa noche Clara revivió la conversación 100 veces. Pensó que quizá era él. O quizá no. La voz no había prometido certezas, solo una posibilidad. La semana pasó sin más señales. Pero algo había cambiado. Clara empezó a mirar a las personas como si cada una pudiera ser un mensaje disfrazado. Comenzó a escribir lo que sentía, como si la escritura pudiera revelarle algo más. Se preguntó si estaba perdiendo la razón, pero también se sintió viva, por primera vez en años. 2 semanas después, volvió a ver al hombre de la floristería. Estaba en la plaza, sentado, leyendo. Dudó. Luego se acercó. ¿Son violetas otra vez? Él la miró, sorprendido. Sonrió. Hoy no.
Margaritas. Cambié por capricho. Se sentaron juntos. Él se llamaba Julián. Era profesor retirado. Nunca se casó. Tuvo una historia complicada con el amor. Hablaron durante 1 hora. No hubo chispa, ni coqueteo. Solo una conversación honesta. Clara se sintió cómoda, algo que no había sentido en mucho tiempo. Se despidieron como amigos. Esa noche recibió otro mensaje de voz. La misma voz vieja, temblorosa. Bien hecho. Era él. Pero no es aún el momento. Falta algo. No de él, de ti. Antes de vivir lo que viene tienes que cerrar lo que no terminó. Clara supo a qué se refería. Su exmarido. Habían cerrado sin hablar realmente. Había mucho que no se dijo. Mucho que ella aún cargaba en silencio. Buscó su número. Tardó 1 hora en marcar. Y cuando lo hizo, no esperó nada. Solo quería liberar lo que quedaba atado. Hablaron por primera vez sin el peso del orgullo. Él también tenía cosas guardadas. No para volver, sino para entender. Después de esa llamada, Clara lloró como no lo hacía en años. Lloró por lo que fue, por lo que no fue, por lo que aún podía ser. Al día siguiente volvió a la plaza. Julián estaba ahí. Le trajo un libro. De mujeres que aman demasiado. «Pensé que podría gustarte», dijo. Clara sonrió. «Tal vez me identifique más de lo que quisiera». Y así comenzó una rutina. Café los lunes, paseos los miércoles, libros los viernes. Nunca hablaron de amor, solo de vida. Pero entre palabras nacía algo. Algo que no necesitaba etiquetas. Un mes después, Julián la invitó a un recital de poesía. «Es en una librería vieja, como nosotros», ella rió. «Entonces es perfecta». Esa noche, al volver, él la acompañó hasta la puerta. No hubo beso, solo una pausa larga. «¿Puedo abrazarte?» «Claro», dijo ella. El abrazo duró demasiado, pero no fue incómodo, fue necesario. Esa madrugada Clara recibió el tercer mensaje. «Ahora sí, ya estás lista. No por lo que él es, sino por lo que tú has soltado. El futuro comienza cuando el pasado se libera. Mañana, dile lo que sientes. No temas. El amor que viene es tuyo. Y es grande». Clara no durmió, pero no por nervios, por esperanza. A la mañana siguiente preparó café y pan tostado. Compró violetas. Fue a la plaza. Julián ya la esperaba. Le tendió la flor. «¿Violetas otra vez?», preguntó. «Siempre vuelvo a lo esencial», dijo él. Ella lo miró, sonrió, y sin aviso lo besó. El beso no fue torpe ni fugaz. Fue silencioso, lleno de una ternura que no buscaba promesas ni certezas, solo verdad. Julián no dijo nada al principio. La miró con ojos que no brillaban por sorpresa, sino por reconocimiento, como si ya supiera, como si él también hubiese estado esperando ese momento desde otro lugar del tiempo. «Lo sentí desde el primer día, ¿sabes?», dijo él finalmente. «Pero no quise romper la delicadeza de lo que estábamos construyendo». Clara no respondió. No hacía falta. Ambos entendían que algo frágil se había hecho fuerte, que lo que habían cultivado sin prisa ahora echaba raíces. Esa tarde pasearon bajo una llovizna que parecía inventada para acompañarlos. No hablaron de planes. No dijeron novios ni pareja. Solo caminaron, como si cada paso afirmara que estaban exactamente donde debían estar. Los días siguientes se tornaron dulces y nuevos. Cada gesto cotidiano, como preparar café juntos o leer en la misma sala sin hablar, se volvió sagrado. Clara sentía que el mundo había bajado el volumen para que pudiera oír su corazón. Pero entonces llegó otro mensaje. «Clara, aún hay una decisión que debes tomar. Una que no será fácil. Pronto recibirás una oferta, un proyecto, un viaje, y tendrás miedo, porque sentirás que dejarlo todo pondría en riesgo lo que has encontrado.
Pero no olvides, el amor real no retiene, acompaña. Si lo rechazas por miedo perderás más que un futuro. Perderás una versión de ti que ya está pidiendo salir. Clara se quedó mirando el teléfono. Sabía que no era una metáfora. Algo venía, algo grande, algo que la obligaría a elegir. 2 semanas después, llegó la llamada. Un antiguo editor, a quien había enviado manuscritos hace años cuando aún soñaba con publicar, le propuso editar un libro con sus escritos. Pero había una condición. Debía asistir a un taller de autoras en Buenos Aires. 3 meses. Ida inmediata. Clara se quedó en silencio. «Es tu oportunidad», dijo él al otro lado. «Tu historia merece ser contada». Cerró el móvil. Julián la miró desde la cocina. «¿Todo bien?» Ella asintió, pero no habló. Esa noche apenas durmió. Sentía que el universo le estaba tendiendo la mano, pero también que al tomarla, debía soltar la otra que la sostenía. ¿Cómo explicar que, justo ahora que empezaba a amar sin miedo, la vida le pedía irse? Por la mañana, se lo contó a Julián. Él la escuchó sin interrumpir. «¿Qué quieres hacer?», preguntó, suave. «Quiero quedarme, pero también quiero ir, y tengo miedo de perderte». Él tomó su mano. «No me perderás. Si te vas, escribirás, vivirás y volverás, o yo iré. O encontraremos una manera. Pero si no lo haces, perderás una parte tuya que nunca volverá a golpear la puerta». Clara lloró. No por tristeza, por amor, por comprensión. 2 semanas después, subía al avión. Llevaba una libreta, una maleta y una promesa. Desde Buenos Aires se escribían cartas largas, sin correos, sin mensajes, cartas en papel. Julián le hablaba de las flores de la plaza, de las noticias del barrio, de lo mucho que pensaba en ella cuando escuchaba música. Clara le contaba sobre sus clases, sus compañeras, casi todas jóvenes, y lo raro que era sentirse vieja y nueva al mismo tiempo. Le hablaba de las historias que brotaban como si hubieran estado esperando toda su vida. Una noche, mientras leía una de sus cartas, recibió otro mensaje. «Clara, ya casi termina el puente. Has cruzado la parte más difícil. Pronto vendrá la elección final, una que no tendrá retorno. Pero no tengas miedo. Estás lista, solo recuerda. El futuro no es un lugar al que se llega. Es un lugar que se crea, paso a paso». Pasaron los 3 meses. El libro estaba en marcha. Había recibido elogios, propuestas, entrevistas. Pero entonces, en su última semana, recibió otra carta. No de Julián, sino de una mujer que decía ser su nieta. No tenía nietas, ni hijos. La carta comenzaba con una frase. «Abuela Clara, si estás leyendo esto, significa que el experimento funcionó». Clara casi dejó caer el papel. La carta estaba fechada en el año 2085. Decía que su nieta, Lucía, era parte de un proyecto de comunicación temporal, que lograron enviar mensajes físicos a través de ciertas anomalías de papel y tinta, que había leído su libro, que gracias a ese libro había aprendido a no temer al amor. Gracias por haber escrito. Gracias por haber elegido vivir. Clara no entendía cómo era posible, pero sí entendía lo esencial. Su historia, su decisión, había cruzado generaciones. Volvió a casa con el corazón lleno. Julián la esperaba en la estación, no con flores, con un termo de café y 2 tazas. «Por si te sentías un poco extranjera», dijo. Ella lo abrazó tan fuerte que la gente se detuvo a mirar. Esa noche, en su antiguo apartamento, que ya parecía nuevo, se sentaron en el suelo, entre libros y cajas, y Clara le mostró la carta. Él la leyó 2 veces. Luego, sin asombro, le dijo: «Parece que no solo estás escribiendo para el presente». Clara lo miró. «¿Y tú crees en todo esto?» «Creo en ti».
Silencio. Julián. Quiero escribir más. Quiero contar historias que atraviesen el tiempo. Quiero hacer algo más con esto. Pero tengo miedo de que eso nos separe otra vez. Clara, yo no estoy aquí para detenerte. Estoy aquí para caminar contigo. Aunque a veces estés lejos. Aunque a veces elijas cosas que no entienda. Estoy contigo, no frente a ti. Esa noche Clara escribió la primera página de su nueva novela, y mientras escribía, recibió el último mensaje. Gracias, no por seguir mis palabras, sino por convertirlas en vida. Lo lograste, lo viviste, y ahora eres tú quien guiará a las que vienen, porque no solo viajaste en el tiempo, sembraste en él. Clara guardó ese mensaje, pero ya no lo necesitaba. Ahora sabía que la vida no era una línea recta, sino un eco de decisiones, que cada palabra contada podía tocar corazones que aún no habían nacido, y que el amor, el verdadero, no se encierra, se siembra. El otoño llegó como una promesa de calma. Clara y Julián caminaban juntos cada mañana, no como rutina, sino como ritual. Las hojas crujían bajo sus pasos, y en el aire flotaba esa tibieza que precede al invierno. Clara había decidido quedarse un tiempo más sin compromisos, dedicando las mañanas a escribir y las tardes a leer manuscritos de otras mujeres que, inspiradas por su libro, comenzaban a contar sus propias historias. Una de esas cartas la marcó especialmente. Provenía de una mujer llamada Teresa, de 62 años, que decía haber abandonado su pasión por la pintura tras la muerte de su esposo. En su mensaje, agradecía a Clara por mostrarle que aún era tiempo, que la edad no era frontera, sino campo fértil. He vuelto a pintar. No como antes, sino como siempre debí hacerlo, sin miedo. Clara cerró la carta y respiró hondo. Había empezado a comprender que su historia no era solo suya. Había abierto un canal, y cuando uno abre un canal, tiene la responsabilidad de mantenerlo vivo. Una mañana, mientras tomaban café en la terraza, Julián le dijo: ¿Te gustaría hacer un retiro de mujeres? Un lugar donde ellas puedan escribir, compartir, escucharse. Clara lo miró. Sus ojos brillaron. ¿Tú lo dices en serio? Completamente. Tengo una amiga que tiene una casa antigua en la montaña. Lleva años queriendo convertirla en un espacio creativo. Podríamos ayudarla. Clara no lo pensó mucho. La idea le dio vértigo. Pero también fuego. Sabía que decir sí implicaba otro salto, otro viaje. Pero no en solitario. Pasaron semanas organizando el retiro. Llegaron mujeres de distintas edades, algunas jubiladas, otras escapando de rutinas que las apagaban. Cada una con una historia que contar y heridas que sanar. Clara no les enseñaba a escribir. Les enseñaba a mirar hacia adentro sin vergüenza. Las noches se llenaban de vino, risas y confesiones. Una mujer de 70 años leyó un cuento erótico. Otra, de 55, escribió una carta a su yo de 30. Todas lloraban y reían. Se tejían la una a la otra. Y entonces sucedió lo inesperado. Una tormenta eléctrica cortó la luz durante 3 días. La montaña quedó aislada, sin internet, sin móviles, sin relojes. Las mujeres, al principio inquietas, comenzaron a adaptarse. Volvieron al papel, a la voz, al fuego. Una noche, mientras compartían historias junto a la chimenea, una de las mujeres, Eugenia, de 68 años, dijo algo que nadie olvidaría. Cuando la luz se fue, pensé que el retiro había terminado, pero creo que recién ahí comenzó. Clara la miró. Sintió que esa frase era, también, para ella. Esa madrugada, Clara soñó con su madre. La veía joven, peinándose frente a un espejo. Le hablaba sin hablar, con los ojos. Al despertar, supo que debía escribir una nueva historia. No ficción, no pasado, algo nuevo. Algo que hablara de esa energía que se activaba cuando las mujeres dejaban de pedir permiso.
Esa novela la llamó Cuando la luz se fue. Julián, mientras tanto, había comenzado a restaurar muebles antiguos. Su taller se llenó de vida y pronto empezaron a llegar pedidos. Gente que quería una mesa, pero también quería una historia detrás de ella. Se volvió una pequeña leyenda local. El hombre que escuchaba lo que la madera decía. Y así pasaron los meses, con libros, con mujeres, con historias y con amor. No un amor de película, uno real, con silencios, con diferencias, pero también con una ternura feroz que no necesitaba demostrarse cada día para saberse viva. Hasta que un día, Clara encontró una caja en la entrada. No tenía remitente. Dentro había solo una libreta y una nota. Para cuando estés lista para el último viaje. La libreta estaba vacía, completamente en blanco. Clara sintió algo que no sabía cómo nombrar. Un llamado, una inquietud. Esa noche volvió a soñar con su madre, pero esta vez estaba anciana y decía solo una frase. El futuro aún te necesita. Al despertar comprendió que había más por hacer, no por ambición, sino por sentido. Decidió escribir una novela futurista, no sobre máquinas ni guerras, sino sobre mujeres, sobre cómo, en el futuro, los sentimientos eran considerados obsoletos y las emociones eran eliminadas al nacer. Pero un grupo de mujeres empezaba a recordar, a sentir, y eso amenazaba el sistema. Durante 6 meses, Clara escribió como poseída. Cada línea era una liberación. Se preguntaba si quizá, solo quizá, ella misma venía de ese futuro, o lo estaba construyendo con cada palabra. Cuando terminó, el título le vino sin esfuerzo. Recordar lo que nos hace humanas. La editorial aceptó publicarlo sin cambios. Fue un éxito inesperado. Se tradujo. Se discutió en foros de filosofía, feminismo y neurociencia. La llamaron a dar charlas, pero Clara no quería estar en tarimas, solo quería seguir escribiendo. Fue entonces cuando recibió un sobre manuscrito, con el sello de una institución científica. Dentro, un mensaje en letra clara. Señora Clara Rodríguez, hemos estado observando su trabajo con atención. Nos gustaría invitarla a una conversación confidencial sobre memoria emocional y estructuras temporales narrativas. El lugar, Madrid. La fecha, abierta a su disponibilidad. Le rogamos discreción. Clara sintió que todo su cuerpo se erizaba. ¿Quiénes eran? ¿Qué sabían? ¿Qué querían de ella? Se lo contó a Julián. Él escuchó con calma. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé, pero siento que si no voy, me quedaré con una pregunta sin respuesta. Entonces ve, pero no sola, te acompaño. Tomaron el tren a Madrid. Fueron recibidos por una mujer elegante, de unos 50 años, con mirada penetrante. Gracias por venir, Clara. Soy la doctora Morillo. Trabajo en un proyecto que estudia cómo las narrativas afectan la estructura cognitiva del tiempo, y creemos que usted ha logrado algo extraordinario: conectar con el futuro emocional de sus lectoras. Clara no entendía del todo. ¿Está diciendo que sus palabras activan memorias que aún no existen, que su escritura no solo comunica, repara, reconfigura, prepara, y que eso, Clara, puede cambiar generaciones? La conversación duró horas. No le ofrecieron contratos ni dinero, solo un compromiso: seguir escribiendo, seguir creyendo. Al regresar, Clara volvió a abrir la libreta blanca y escribió en la primera página. Hoy entendí que cada historia que cuento no es mía, es de todas las que aún no han sido escuchadas. Esa noche Julián le preparó una cena especial. Brindaron por lo vivido, por lo que venía, por lo que nunca entenderían del todo, pero sí sentirían. ¿Y si todo esto es una invención?, preguntó él divertido. Entonces que nunca se acabe, respondió ella.
Al acostarse, Clara recibió un último mensaje. No en papel, no en pantalla, sino en su mente, como si una voz suave le hablara desde dentro. Gracias por no huir del llamado. Ahora descansa. El tiempo te pertenece. Clara cerró los ojos. Y por primera vez en años, no soñó con el pasado ni con el futuro. Soñó con el ahora, con una casa llena de risas, con mujeres bailando descalzas, con una niña que aún no había nacido, escribiendo su primer cuento gracias a una historia que cruzó los siglos. Y al despertar, supo que aún quedaba mucho por decir. Los días siguientes fueron de silencio fecundo. Clara se levantaba antes que el sol y escribía sin pensar. No corregía, no planeaba, solo dejaba que la historia fluyera a través de ella. Era como si una corriente invisible dictara las palabras, como si otra versión suya, desde otro tiempo o lugar, le susurrara al oído lo que aún no sabía que sabía. Julián la observaba con admiración. Sabía que no debía interrumpir ese estado casi místico en el que ella entraba. A veces, le dejaba una taza de café junto al escritorio, sin decir una palabra, solo rozando su hombro al pasar, recordándole que estaba allí. Una tarde, Clara se levantó del escritorio con lágrimas en los ojos. No eran de tristeza, ni siquiera de emoción. Eran lágrimas de certeza. Acababa de escribir una escena donde una mujer del futuro, al despertar de un coma inducido por el sistema, recordaba la voz de su abuela, diciéndole que los sueños eran el idioma secreto de las mujeres. Esa frase, sin saber cómo, la había escuchado Clara en su infancia. Lo recordó de golpe. Su abuela lo decía mientras le peinaba el cabello antes de dormir. Sintió un estremecimiento. ¿Y si escribir era, en verdad, una forma de recordar lo que nunca vivió? En los días que siguieron, empezó a tener visiones mientras escribía. No alucinaciones, sino imágenes fugaces. Una niña con ojos violeta corriendo entre campos de trigo metálico. Una anciana tatuada leyendo poesía en una estación espacial. Una mujer que leía novelas en voz alta a androides para enseñarles a llorar. Cada una de esas imágenes se transformó en capítulo. Su nueva novela crecía, pero no como una sola historia. Era un mosaico. Voces femeninas de distintas épocas, todas conectadas por un hilo invisible. La capacidad de sentir. La rebelión, en ese mundo futurista, no era con armas, sino con cartas, suspiros, recuerdos y melodías. Cuando terminó la última página, Clara sabía que ese libro no era solo un texto. Era una antena, una brújula emocional. Lo tituló Atlas de mujeres que recordaban. Decidieron autopublicarlo en un sitio alternativo sin editoriales, solo con un manifiesto. Esta obra es un susurro para las que aún no despiertan. Si te toca, compártela. El efecto fue inmediato. Se volvió viral. Mujeres de todas las edades comenzaron a compartir fragmentos, leerlos en voz alta en parques, transformarlos en canciones, ilustraciones, performances. Algunas decían haber soñado con las protagonistas antes de leer el libro. Otras afirmaban haber recuperado recuerdos de vidas pasadas. Clara se mantenía serena. No por modestia, sino porque intuía que esto no era sobre ella. Una noche recibió un correo encriptado. El asunto decía: Proyecto Dédalo, autora Sancla. En el cuerpo del mensaje, una frase: Lo has activado. Prepárate. Julián, al leerlo, bromeó. Bueno, parece que has sido reclutada por una sociedad secreta de escritoras del tiempo. ¿Y si fuera cierto?, preguntó ella, medio en broma, medio en serio. Entonces espero que haya café en las reuniones. A los pocos días, una joven se presentó en su puerta. Cabello corto, mirada felina y un dispositivo extraño en la muñeca. Me llamo Salma. No puedo decirte mucho, pero he venido a acompañarte. El viaje empieza pronto. Clara no sabía si reír, tener miedo o preparar la maleta.
Salma explicó que había leído el Atlas y algo en su interior se había desbloqueado. Era una de las pocas narradoras genéticas, mujeres capaces de alterar las emociones colectivas a través de la palabra. Un fenómeno escaso que estaba siendo investigado por el proyecto Dédalo, una red global de guardianas de la sensibilidad humana. Clara aceptó la invitación, no porque entendiera todo, sino porque algo dentro de ella decía que sí. Viajaron juntas al sur. En un pueblo sin nombre, llegaron a una casa antigua que vibraba con energía. Allí, conoció a otras 5 mujeres. Una actriz senegalesa, una científica chilena, una monja budista alemana, una abogada libanesa y una bibliotecaria japonesa. Todas mayores de 45, todas escritoras, todas con historias que de alguna forma habían cambiado el rumbo emocional de otras mujeres. Durante días compartieron textos, sueños, silencios. Entendió que no estaban allí para estudiar o enseñar. Estaban para recordar juntas, para sostener la red invisible que unía a las que habían despertado. En una ceremonia íntima, se les pidió que escribieran su llave, un texto corto que contenía el código emocional con el que cada una abría puertas en los corazones de otras mujeres. Clara escribió: «Me hablaron de futuro cuando aún no sabía que era parte de él. Ahora lo siento latiendo en cada palabra que me atrevo a escribir sin miedo». Al día siguiente, al volver a casa, se sintió distinta. No más importante, solo más conectada, como si ya no pudiera separar su destino del de todas aquellas mujeres que había tocado, sin siquiera conocerlas. Fue entonces cuando recibió la visita de Teresa, la pintora de 62 años que le había escrito tiempo atrás. Venía con un cuaderno en la mano y una sonrisa amplia. «Clara, vengo a darte esto». El cuaderno contenía retratos, docenas de mujeres, algunas con alas, otras con cables saliendo del corazón, todas distintas, todas con una intensidad que cortaba la respiración. «Son los rostros que me llegaron después de leer tu libro. No las conozco, pero las sentí». Clara acarició las páginas como si fueran espejos. Supo que ese cuaderno sería parte del próximo libro, que no debía escribir sola. Organizó una exposición colaborativa. Mujeres de toda España enviaron textos, dibujos, fotos. Lo llamaron «las que sentían demasiado». Fue un éxito inesperado. No solo por la belleza de las obras, sino por lo que provocaba. Mujeres que entraban en silencio salían llorando, o cantando, o llamando a sus madres para decirles «gracias» o «lo siento». Clara entendió que lo suyo ya no era solo literatura, era alquimia emocional, una especie de resistencia íntima en tiempos de ruido. Y entonces, sin esperarlo, recibió una propuesta del extranjero. Una universidad en Canadá quería abrir un seminario sobre narrativa transformadora en mujeres maduras, basado en su obra. Clara dudó. No quería entrar al mundo académico, pero también sentía curiosidad. ¿Qué pasaría si cruzaba el océano? Julián la animó. «Ve, llévate tu fuego. Yo estaré aquí, como siempre». El viaje fue más profundo de lo previsto. No por los debates ni las clases, sino por las mujeres que conoció allí, sobrevivientes de guerras, de cáncer, de exilios, todas con la piel llena de cicatrices y los ojos llenos de poesía. Cada una le compartía una historia, y Clara, al volver al hotel cada noche, las escribía. A veces lloraba, a veces se reía sola. Era como si llevara en la maleta una colección de almas. Una noche, caminando sola por un parque nevado, tuvo una revelación. El frío la obligó a abrazarse, y al hacerlo, recordó algo. Cuando era niña, su madre le decía: «Abrígate, que el mundo a veces muerde». Pero nunca le enseñó cómo abrigarse por dentro. Ahí entendió. Su misión no era enseñar a escribir, era ayudar a las mujeres a construirse sus propios abrigos internos, hechos de palabras,
de memoria, de música, de amor. Al regresar a casa, Clara y Julián celebraron su reencuentro con una caminata bajo la lluvia. Mojados, riendo como adolescentes, sintieron que el tiempo no los había separado, sino que los había templado. Esa noche, Clara volvió a abrir su libreta blanca. Escribió: «Cada historia que recibo me abriga. Cada mujer que despierta me recuerda que no estamos solas, que no estamos locas, que no estamos rotas. Solo estamos regresando a casa». Las semanas siguientes estuvieron llenas de cartas. Clara empezó a recibir mensajes manuscritos de mujeres que no usaban correo electrónico. Cartas perfumadas, con errores de ortografía, pero llenas de verdad. Le hablaban de sus vidas, de sus miedos, de las historias que habían callado durante décadas por vergüenza o por amor. Algunas enviaban fotos de ellas leyendo el Atlas, en la bañera, en el hospital, en medio de la cocina mientras preparaban lentejas. Había una belleza brutal en esa intimidad. Clara entendió que no necesitaba más premios ni editoriales. Su reconocimiento era cada una de esas vidas tocadas, cada mujer que, gracias a una palabra suya, se atrevía a escribir la suya. Y entonces ocurrió algo inesperado. Una anciana de 87 años, llamada Encarnación, la visitó sin aviso. Llevaba un vestido antiguo y una caja de madera con símbolos tallados a mano. Se sentó frente a Clara sin decir palabra. Abrió la caja. Dentro había un cuaderno de cuero gastado. «Esto te pertenece», dijo con voz grave. «Fue escrito por tu tatarabuela. Nunca se publicó, pero tú sabrás qué hacer con él». Clara abrió el cuaderno temblando. Las palabras eran antiguas, la caligrafía elegante. Hablaba de visiones, de sueños proféticos, de un linaje femenino de soñadoras que llevaban un don blando, como lo llamaban en su época, la capacidad de intuir verdades aún no dichas. No era ficción, era su sangre. Era la prueba de que sus palabras venían de lejos, que su escritura no había nacido de la nada, sino de un eco ancestral. Pasó días leyendo aquel cuaderno. Lloró, rió. Se sintió acompañada por mujeres que ya no estaban, pero que seguían vivas en cada página. Y entonces supo que su próximo proyecto debía unir el pasado y el futuro. Crear una obra coral, donde mujeres de distintas generaciones compartieran lo que jamás se habían atrevido a decir. Lanzó una convocatoria. No en redes, en bibliotecas, centros de mujeres, mercados, estaciones de tren. Invitó a mujeres de más de 50 años a enviarle sus historias imposibles. Aquellas que no encajaban en ninguna categoría, que nadie había querido leer, que les pesaban en el pecho desde hacía años. Llegaron más de 1000 relatos en 2 meses. Algunos escritos en servilletas, otros en grabaciones de casete, algunos dictados por teléfono, porque las autoras ya no podían escribir. Con ayuda de Salma, Julián y un grupo de voluntarias, Clara clasificó, escuchó, transcribió cada historia. No las corrigió, no las estilizó, las dejó como eran, crudas, tiernas, imperfectas, reales. El libro se tituló Lo que no se dice. Cada historia iba firmada solo con un nombre y la edad, nada más. La editorial esta vez fue una red independiente de mujeres mayores que trabajaban en impresión artesanal. Lo encuadernaron con hilos de lana reciclada y cada ejemplar era único. Se vendieron todos en un mes. Pero más que eso, empezó algo más grande. Grupos de lectura se organizaron espontáneamente. En cada encuentro, no solo leían, sino que las asistentes escribían su propia historia no contada. Era un efecto dominó de memorias que se negaban a morir en silencio. Clara asistió a varios de esos encuentros. En uno de ellos, una mujer de 73 años le tomó la mano y le dijo: «Gracias por devolvernos la voz. Pensé que ya era tarde para decir lo que callé, pero ahora sé que no hay relojes para el alma». Esa noche Clara caminó sola por la ciudad.
Observaba los rostros de las mujeres mayores como si fueran constelaciones, cada una con sus dolores, sus glorias, sus secretos, y comprendió que no había escrito un libro. Había abierto una compuerta, volvió a casa y escribió. Cuando una mujer se atreve a contar su verdad, todas las demás sienten un pequeño temblor en el pecho. Eso es libertad, no gritar más fuerte, sino susurrar sin miedo. Poco después, la contactaron desde un colectivo internacional de mujeres creadoras. Querían llevar su historia a la pantalla, no como una biografía, sino como una serie de ficción inspirada en su recorrido. Clara dudó. No le gustaba la idea de ser un personaje, pero la propuesta era otra cosa. Querían que ella misma eligiera las voces, los tonos, que escribiera algunos guiones, que participara en la dirección emocional. Aceptó. Durante meses, viajó, grabó entrevistas, escribió escenas, propuso ideas, pero, sobre todo, escuchó. Mujeres de diferentes culturas, religiones, edades compartían con ella sus batallas internas, sus romances tardíos, sus miedos al olvido, sus deseos de ser vistas, incluso ahora, incluso así. La serie se llamó Las que aún arden. Fue un éxito inesperado, no por los efectos ni por las actrices, sino porque tocaba algo olvidado, el deseo profundo de las mujeres maduras de sentirse protagonistas, no como madres, ni como víctimas, ni como sabias, sino como mujeres, completas, contradictorias, vivas. Y entonces Clara supo que había cerrado un ciclo. Volvió al mar. Caminó por la orilla al amanecer. Sintió el viento en la cara. Y recordó aquella noche en que todo empezó, cuando no sabía si tenía derecho a escribir. Ahora lo sabía. Y lo escribió en la arena. No escribo para ser leída. Escribo para no olvidar que aún estoy viva. Julián la alcanzó. Le tomó la mano. Y sin decir nada, miraron juntos el horizonte. El sol se levantó. Y con él, una nueva historia comenzó a germinar dentro de ella. Porque mientras haya una mujer con una palabra guardada, Clara sabrá que aún hay algo que contar. Fin. Porque mientras haya una mujer con una palabra guardada, Clara sabrá que aún hay algo que contar. Y ahora, si esta historia tocó algo en ti, aunque sea una fibra pequeña, escondida, te invito a no quedarte callada. Comenta abajo qué parte te conmovió, cuál historia te recordó a ti misma, o simplemente escribe: yo también tengo algo que decir. Y si alguna vez sentiste que tu voz no tenía espacio, este canal es tu casa. Aquí, las mujeres no envejecen, evolucionan. Suscríbete ahora y acompáñame cada semana en historias que no encontrarás en ninguna otra parte. Porque juntas podemos reescribir lo que significa ser mujer después de los 40. Con memoria, con deseo, con poder. No es solo un canal.